hoy tenemos invitada especial en nuestro segmento Un Café con. Nos acompaña Edisnet Salazar, ella es coach y speaker en liderazgo y productividad. Vamos a hablar acerca de cómo arrancar ese 2025, sobre todo porque en este nuevo año mucha gente se pregunta y se prepara cómo hacer para arrancar un 2025 con más productividad y una mentalidad y un enfoque que de verdad nos lleve a alcanzar todas nuestras metas. Buenos días y bienvenida, Edisnet. Buenos días, Yami y Dani, muchas gracias por este espacio y bueno, feliz de acompañarlos. Bueno, iniciar preguntándote pues qué mentalidad debemos tener arrancando un nuevo año, sobre todo porque termina el 2024 y muchos nos preparamos para un 2025 y lo que no se logró en el 2024 uno dice, bueno, ahora sí, arrancando este año, pero ¿cómo tener esa mentalidad para lograr toda esa productividad pues que uno quiere? Bueno, en primer lugar es una mentalidad de crecimiento, una mentalidad enfocada a cómo progresar. Lo que no logramos el año pasado, pues definitivamente no lo logramos. Debemos pensar qué podemos hacer para que este año sí logremos nuestros objetivos. La mentalidad constituye un elemento fundamental en la vida. Es todo. La mentalidad determina qué puedo yo lograr y esto sucede porque nuestro cerebro y nuestra biología responde a nuestros pensamientos, a la manera en que nosotros interpretamos la realidad. La mentalidad es un lente. Entonces, si yo empiezo a pensar, ay, tengo un desafío y empiezo a decir, ¿será que lo puedo lograr? ¿Será que yo sí tengo la capacidad? ¿Será que no? ¡Qué miedo! Tal vez yo no tengo las habilidades, tal vez yo no tengo la capacidad, tal vez yo no tengo los títulos. ¿Qué pasa? Nuestro pensamiento, ese pensamiento genera unas proteínas que van a nuestro cuerpo y empiezan a generar o cortisol, hormonas del estrés o hormonas del bienestar. Esas hormonas del estrés pues paralizan a la persona y entonces hace que todos mis recursos cognitivos se bloqueen. No puedo ver oportunidades, no puedo ver posibilidades y entonces lo que yo podía ver como una oportunidad se vuelve como una puerta que se cierra, mientras que cuando yo digo qué puedo lograr acá, cómo lo puedo alcanzar, qué herramientas puedo empezar a usar, entonces mi cerebro dice vamos a segregar dopamina, que es la hormona del reto y del placer, y me da recursos. Imagínense que la mentalidad funciona como un foco. Yo estoy en un concierto y estamos todas las personas esperando al artista, ¿no? Y está todo el mundo como viendo, todas las personas que están alrededor, pero de un momento a otro se apagan todas las luces y se enciende una luz que va directo y enfoca al artista y toda la concentración se da ahí. Y todo lo demás no se ve. Lo mismo sucede con nuestra mentalidad. Cuando nosotros tenemos un tipo de pensamiento, todo lo demás se bloquea, no podemos ver, si creemos que no podemos ver las posibilidades. ¿Qué ocurre, Edisnet, con esos bloqueos mentales? Porque esto que explicas de verdad me llama muchísimo la atención, porque a veces inconscientemente nos bloqueamos mentalmente para lograr esas metas, esos propósitos. ¿Cómo detectar esos bloqueos mentales? Bueno, hay 3 bloqueos mentales que son principales, que es el miedo al fracaso. El segundo más frecuente es la creencia de no soy suficiente y el tercero es la falta de claridad, ¿no? Cuando no sabemos para dónde queremos ir y entonces entramos en pensamientos en bucle. Lo primero es tomar conciencia de nuestro diálogo interno. ¿Qué me estoy contando? ¿Qué historia me estoy contando? Porque esa historia sirve como un trampolín para que yo logre mis objetivos o me sirve como un bloque para que yo pueda avanzar. Entonces lo primero es, ¿qué historia me estoy contando de esto? ¿Qué estoy entendiendo? ¿No? ¿Qué me estoy contando frente a este desafío que tengo? ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? Y lo segundo, empezar a tomar acción. Lo mejor que siempre podemos hacer es avanzar y asociar nuestro éxito no a la perfección, no a que tiene que quedar perfecto, no a que tiene que ser totalmente impoluto, sino al progreso. Eso nos ayuda a poder generar mayores recursos, porque no sé si ustedes sabían, yo creo que esto es algo que todo mundo debería saber. En nuestro cerebro hay sistemas que trabajan para poder ayudarnos o bloquearnos. Aquí en la raíz del encéfalo tenemos esto que se llama el sistema reticular activador ascendente. Entonces, cuando yo digo no puedo, no logro avanzar, pero es porque mi cuerpo responde a este mecanismo y entonces dejo de ver posibilidades. ¿Qué debo hacer? Darme cuenta. Ya la neurociencia nos ha enseñado que cuando nosotros activamos con nuestra voz y con nuestros pensamientos ciertos circuitos, lo que podemos hacer es tomar conciencia. Al tomar conciencia de ellos, los desaceleramos, ¿sí?
En las tomografías cerebrales se muestra cómo cuando las personas tienen pensamientos hacia sí mismos o se hablan de manera negativa y se dicen como yo no puedo, yo no soy capaz, yo no lo voy a lograr, se activan zonas de dolor en el cerebro. Esas zonas de dolor hacen que nosotros bloqueemos nuestros recursos prefrontales, que son nuestros recursos cognitivos, para avanzar en las metas. Y cuando nos hablamos bien, pues también sucede lo contrario, y es que se activan zonas asociadas al reto, al logro, al desafío, que nos permiten ver posibilidades. Mira, y es muy genial toda esta orientación, digamos, de la neurociencia y de todo lo que pues, representa el estudio de la mente, de ser fascinante. Y es como cuando tú me hablas de esa metáfora en torno al concierto, cuando iba relatando desde el bloqueo mental, es uno que me pasa muy frecuente, para mí es lo que yo denomino, o debe existir, el síndrome del papel blanco, ¿no? Que tú tienes ese papel blanco, lo quieres llenar de metas y al final tú estás como que bueno con todas esas incapacidades. Pero yo entiendo básicamente que para evitar precisamente esos bloqueos hay que entrenar la mente, hay que elaborar la mente. Yo estoy pensando que pues, puede existir una fórmula, pero hay una fórmula precisa para entrenar la mente y evitar estos bloqueos o, en su caso contrario, multiplicar esas voces positivas para alimentar la mente. Sí, bueno, la mente también puedes entrenarla y se convierte en un músculo. Todos ya hoy sabemos que esos son circuitos neuronales. Lo primero es, lo estábamos hablando ahorita, cambia tu lenguaje interno. En lugar de ser tu peor enemigo, conviértete en tu mejor amigo. En lugar de decirte cosas como no puedo, yo no estoy dispuesto a hacerlo, yo soy así, yo no voy a cambiar, que es algo que se asocia con la mentalidad fija, como yo ya lo aprendí, ya de ahí en adelante no voy a lograr más. Cambiar ese lenguaje interno y empezar a hablarnos como nuestro propio coach. ¿Qué cosas podrías aprender? ¿Qué cosas puedes mejorar en esta situación? ¿Qué recursos necesitas para lograrlo? Eso es lo primero, empezar a cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestro foco. Si hay algo que nos está impidiendo lograr nuestros objetivos, nuestro foco no debe ser ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sino ¿cómo puedo lograrlo? Si alguien más ya lo hizo, quiere decir que yo también lo puedo hacer, solo debo aprender cómo. Entonces, no es una herramienta mágica porque requiere mucha intencionalidad, pero sí el lenguaje abre o cierra posibilidades, es una manera de entrenar nuestra mente, pero no solamente nuestra mente entrena nuestra acción, sino que nuestro cuerpo también entrena nuestra mente. Entonces, empezar a tomar acción también es una clave importante, así tengas miedo, así no te la creas. ¿No? Así todavía digas, no, yo no soy esa persona, no, qué miedo. Empieza a actuar, porque cuando actúas se empieza a crear una nueva identidad. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nos impide a nosotros lograr nuestros objetivos, y es que tenemos una identidad de esto que llaman como el impostor, ¿no? Sí. Que es que ese que me dice, pero tú no eres eso, pero tú no puedes lograr eso. El síndrome del impostor. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tomar pequeñas acciones incluso con miedo, porque cuando tomo esas acciones, en mi cerebro activo ese sistema de recompensa y crea una nueva identidad de esta persona sí puede y está en camino de lograr. Entonces, transformar el lenguaje es clave. No decir, no, yo no he logrado eso, sino aún todavía no lo tengo, claro. ¿No? Cambiar toda esta... Pasar de ese lenguaje de negatividad a un lenguaje de posibilidad. Ahora bien, Edisnet, hay mucha gente que también se encuentra en una zona de confort y que no sabe cómo salir de ahí, no sabe pues cambiar esa rutina, y ese cambio de rutina puede llevarte a lograr tus metas y tus propósitos. ¿Cuáles serían esos pasos o esas recomendaciones que tú pudieras dar? Bueno, lo primero es traer claridad a nuestra vida. Es increíble que hay muchas personas que no tienen claro qué quieren. Es una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué quiero? ¿No? Y definirlo. La mayoría de las personas están ahí en la calle hablando de lo que no quieren. Si tú ves, la gente se está quejando, ¿no? En el mood de, no, pero es que está la situación muy compleja, es que no hay trabajo, es que no hay oportunidades. Te pongo el ejemplo de cuando tú le preguntas regularmente a alguien, ¿cómo estás? Bueno, ahí más o menos, ahí va la cosa, lucha es mucha. Ahí vamos, todo, pero bueno, realmente es el tipo de respuesta que tiene el gran porcentaje de los panameños, es ese, ahí vamos, en la lucha, dicen, ¿no? En la lucha, ese soy yo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cambiar eso. Entonces estás poniendo todos tus recursos en lo que no hay. ¿Y por qué no piensas, bueno, qué quiero? Yo siempre le digo a las personas cuando estoy con ellas y en sesiones de coaching, ok, perfecto, eso es todo lo que te molesta, eso es todo lo que te aqueja, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría que pasara?
Entonces la gente como, yo eso no lo había pensado. Sí, si eso es lo que te molesta, si no tienes dinero, por ejemplo, y te quejas de que la situación económica está mal, ¿qué te gustaría lograr? Ya con esa claridad, entonces lo primero es claridad, ¿qué quiero? Y luego empiezo a determinar cuáles son mis próximos pasos para lograr eso que quiero, ¿sí? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué puedo hacer hoy? Porque normalmente empiezo a ver todos los obstáculos y me abrumo y digo, ay no, pero esas metas son tan grandes, pero eso es tan gigante. ¿Tiene que ver eso con metas desafiantes o más bien metas realistas? Porque hay gente que, pues, que se pone pues, metas que vamos, hay algunas cosas que uno a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, tiene que ver con cómo colocar unas metas que vayan acorde a la realidad también. De acuerdo. Es muy importante tener metas a largo plazo y a corto plazo. ¿Por qué? Porque las metas a corto plazo, bueno, te dan el impulso para avanzar y las metas a largo plazo se constituyen en la visión, te dan dirección. Entonces, el cerebro necesita y nosotros necesitamos ver progreso para poder avanzar. Cuando yo tengo una meta a largo plazo, constituyo una dónde quiero ir. Y cuando empiezo a lograr esas pequeñas acciones, entonces digo, sí puedo, empiezo a ganar confianza en mí mismo y eso es súper importante porque empiezo a demostrarme que sí lo puedo lograr y entonces cada vez más se va haciendo visible. ¿Qué pasa? Que nos ponemos metas gigantes y se nos olvida poner las metas pequeñas a corto plazo y son esas metas que yo necesito para llegar allá a ese gran. O sea, hay que fragmentarlas. De por sí hablar de metas a corto plazo y lo que siempre se habla, los pequeños logros, o sea, el hecho que cómo definir precisamente esos pequeños logros y qué tanto o en qué tanta dimensión celebrar un pequeño logro. Hay gente que lo celebra desaforadamente, hay otros que creen que celebrar eso es una exageración. ¿Tú qué piensas? Y hay otros que se molestan porque hay gente que celebra todo, sí, ¿no? Entonces les incomoda y dicen, no, pero este celebra cada cosa que logra. Y es tan importante porque, miren, bueno, yo aquí pongo mucho el tema de la biología porque es importante entender esto y creo que hay que culturizar a las personas. Cuando nosotros tenemos un pequeño logro y lo celebramos, segregamos dopamina, que es la hormona del placer y la hormona del reto. ¿Y qué pasa? Se crea un circuito cerebral de recompensa y de logro, recompensa, logro y acción. Y esto hace que se fortalezca mi sistema de recompensa y quiero lograr más. Entonces, creo una identidad de ganador, creo una identidad de victoria y eso es importante para poder lograr mis objetivos, porque tú puedes lograr cualquier cosa si los demás no creen en ti, pero nunca vas a poder lograr algo si tú no crees en ti. Importante eso, así es que a celebrar todas las pequeñas cosas. Disney, también me gustaría pues que dieras algunos consejos. Hay mucha gente que dice, bueno, es que estoy ocupado, no tengo tiempo para esto. ¿Cómo pasar de ocupado a enfocado? Algunos consejos. Sí, mira, esto es algo que hoy en día nos está llenando nuestra sociedad de este sentir que tenemos que tener la agenda llena y atiborrada, que si no estamos con una actividad una tras otra, no estamos siendo productivos. La productividad no tiene que ver con hacer más, la productividad tiene que ver con hacer mejor. Y cuando nosotros estamos enfocados, orientamos todos nuestros recursos y logramos mayor calidad en lo que hacemos. ¿Qué cosas dañan nuestra productividad y que hoy en día son hábitos que yo llamo como rutinas que no aportan y que son malsanas? La multitarea, ¿sí? Es algo que traemos y que es de moda y era como que el multitasking y que decíamos, no, esto es, se buscan personas multitarea, que tengan esta capacidad de hacer estas cosas. Sin embargo, nuestro cerebro no está diseñado para la multitarea y la multitarea, esto son investigaciones científicas, pero cuando nosotros trabajamos en varias cosas al tiempo, no es que nosotros hacemos varias cosas al tiempo, nuestra atención, nuestro enfoque pasa de una tarea a otra y en ese concentrarme, desconcentrarme, concentrarme, desconcentrarme, poner la atención y quitar la atención de una tarea a otra, hay un residuo de atención hasta un 40% donde perdemos efectividad y productividad. Entonces, si hay algo que nosotros podemos hacer es enfocarnos en una tarea a la vez. La gente va a creer que va a lograr menos, pero en realidad va a lograr más porque va a tener mayor calidad en lo que tiene, en el resultado, y lo va a hacer en menos tiempo. Entonces,
Evitar la multitarea es clave. Otra recomendación que hago mucho y que la gente dice, pero eso que tiene que ver con la productividad, es algo tan sencillo como dormir bien, Yami y Dani. Sí. ¿Sí? La gente hoy en día Descansar. Descansar. La gente siente que, ay no, es que yo duermo 5 horas al día, yo duermo 6 horas, solo necesito, y eso es como una insignia de la alta productividad y no tiene nada que ver. Es todo lo contrario, cuando nosotros dormimos bien, preparamos a nuestro cerebro al otro día para poder atender los desafíos del día. Imagínense que hay algo muy curioso que pasa en el cerebro y es que cuando nosotros dormimos es como si se levanta un barrendero en la noche a recoger toda la basura que hay por ahí, como los pensamientos que no van a tener utilidad, ordena y pone los buenos pensamientos a largo plazo, la memoria a largo plazo, para que al otro día podamos afrontar con mayor claridad y tomar mejores decisiones. Entonces, si no dormimos bien, estamos abrumados y decimos, ay, yo me acosté pero siento que no descansé. Por eso pasa eso. Y hay mucha gente pues, que le ocurre. Principalmente, bueno, hablábamos de la gente de Panamá Oeste, principalmente la gente pues que vive en las afueras también de la ciudad y que lastimosamente pues no tienen esa oportunidad por estar mucho tiempo en el tráfico y los horarios de trabajo, en fin. Pero bueno, es lo que está ocurriendo. Gracias, Edisnet, por todos esos consejos de cara a este 2025, por un 2025 más productivo y poder alcanzar nuestras metas. Edisnet Salazar, ella es coach y speaker en liderazgo y productividad. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana. Muchas gracias a ustedes y qué bueno esto de mensaje de pasar de estar ocupado a enfocado, porque esto es lo que realmente garantiza que tengamos una vida más productiva y feliz. Redes sociales para aquellos pues que quieran también escribirte y buscar tus sugerencias. Sí, en todas las redes sociales soy Edisnet Salazar. Muchísimas gracias. Perfecto, Edisnet, de verdad encantado en esta oportunidad, en este cafecito, en ese Un Café Con.